y el privilegio. Cuando terminemos de desarrollar el tema, seguramente ustedes van a entender por qué es una responsabilidad y por qué es un privilegio. Lo que dice la Biblia allí, si lo tienen, no sé, podemos ver, bien, ya salió. El versículo, está el 13 y el 14, dice así la palabra del Señor: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si ustedes toman sus Biblias y luego pueden leerlo en sus hogares, sería bueno, porque entenderían de qué está hablando ahí, porque es medio confuso leerlo así, a este texto separado de todo lo que es el contexto que tiene la Biblia. Está hablando de una visión de 4 bestias y habla de que tenían caras por todos lados, cuernos, bueno, y todo esto. Y uno de los pequeños cuernos es el que prevalece, los otros van cayendo, y este permanece y se va haciendo grande, y entonces llega al punto en que lo que el versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estaba garantizando que su reino no iba a ser destruido. A pesar de haber sido un pequeño cuerno, iba a crecer al punto de no ser destruido. Esto es una visión del profeta Daniel, un hombre que tenía visiones de parte de Dios, y está nada más y nada menos que teniendo una visión de lo que sería el Mesías, Jesús, el Salvador. Y fíjense que el propósito, según nosotros lo vemos acá, dice que es que para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y después nos da la aclaratoria: y su dominio es dominio eterno. El único deseo de Dios para con la humanidad es que lo podamos adorar a Él y servirlo como tiene que ser. No nos pide otra cosa. Él no nos pide nada que nosotros no hayamos recibido primero de su mano. Nosotros decimos que ponemos nuestra vida, pero ¿de dónde tomamos nuestra vida? Nos ha sido dada por Él. Nosotros decimos que invertimos nuestro dinero, pero ¿de dónde viene nuestro dinero si no nos ha sido dado por Él? ¿De dónde vienen nuestras fuerzas, nuestras capacidades? Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Ahora bien, lo único que nos pide entonces es eso, que lo sirvamos, lo adoremos, y para que toda tribu, nación y lengua lo pueda hacer, lo que tenemos que hacer es anunciarlo, es darlo a conocer. Yo los saludé a todos ustedes en esta tarde, a la gran mayoría, 2 o 3 por ahí no los he podido saludar. Pero mayormente todos los que venían acompañados de algún familiar daban a conocer a su familiar, lo anunciaban. Esto es lo que Dios quiere, que lo demos a conocer. Él es Dios, Él es el Dios eterno, es el Dios que nos ama, el Dios que lo único que quiere es que nosotros le adoremos. Y Él nos va a dar juntamente, Dios con su Hijo Jesucristo, nos va a dar todas las demás cosas. Ahora vamos a ver por qué es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Yo quiero hacer una breve reseña de lo que ha ido pasando con la humanidad a lo largo de los años, y por qué llegamos al punto que nosotros hoy decimos: hacemos misiones. Las misiones no son una moda, como dije hace un rato. Las misiones no es que surgió después de Jesús el Señor. Ustedes han estado estudiando el libro de Mateo, ¿verdad? Y ustedes en el capítulo 28 leyeron que el Señor les dio una comisión. Está subtitulado en la Biblia como la Gran Comisión. El Señor les dio una tarea por hacer, y no es que ahí comenzaron las misiones, sino que esa fue una tarea específica que se le dio a alguien. Pero vamos a tratar de llegar gradualmente a este punto. Quiero decir todo esto para que tengamos en claro que las misiones no comienzan a partir de Jesús el Señor. ¿Cuándo comienzan? Resulta que Dios, cuando el Dios creador de todas las cosas, hizo todo lo que a Él le parecía que estaba bien, porque cada cosa que iba haciendo dice que vio que era bueno. Entonces todas las cosas que el Señor hizo vio que eran buenas y las hacía y las dejaba. Cuando en un momento hace al hombre, toma del polvo de la tierra, hace un ser viviente, un ser, y sopla
espíritu de vida, aliento de vida en su nariz, y fue un ser viviente, dice la Biblia. Y a este hombre, a este ser, Dios lo llamó Adán y le dio una tarea. Por ahí muchas veces los seres humanos dicen, no, por culpa del pecado de Adán y de Eva nosotros tenemos que trabajar. Si ustedes leen la Biblia con detenimiento van a darse cuenta que no empezamos a trabajar por el pecado de Adán y Eva. Porque el Señor, cuando puso a Adán en el huerto del Edén, le dio tareas para hacer. Le dijo que él tenía que ponerle el nombre a todos los árboles del huerto, ponerle el nombre a los animales del huerto, y así se llaman hasta el día de hoy. Entonces, el trabajo no comenzó a partir del pecado. Lo que sí la Biblia dice que por causa del pecado, la tierra los sacó del huerto del Edén y le dijo, la tierra ahora te producirá cardos y espinos, y con el sudor de tu frente comerás tu pan. O sea, se hizo más pesada la tarea por desobedecer a Dios. ¿Queremos esforzarnos más? No le hagamos caso a Dios. Es como pechar una pared. No sé cuándo vamos a correr una pared si la pechamos. Pero pelear contra Dios es más o menos así. Oponernos a Dios, no hacer lo que Él nos dice, que Él sabe lo que nos está diciendo. Pero nosotros creemos de que, bueno, podemos ir en contra de Dios. Dentro de un momento voy a tratar de explicarles algo acerca de lo que son los atributos inherentes de Dios o a Dios. Cuando dije esto, pechar contra Dios y desobedecerlo, me acordé que sería muy interesante que nosotros tengamos en claro algunos conceptos que la Biblia nos da desde el punto de vista teológico. Ahora bien, Dios ve a Adán y en un momento andaba solo Adán y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, veámoslo desde el otro punto de vista. Si no es bueno, ¿qué es lo que es? Malo. Dios podría haber dicho, es malo que el hombre esté solo, pero Él dijo, no es bueno. Entonces dijo, le voy a hacer ayuda idónea, no ayuda idueña. ¿Sí? Por ahí encaramos mal y las mujeres... Yo les comento a la gente que en mi iglesia yo encontré una vuelta para que los hermanos sean psicológicamente menos afectados. Yo les digo que nosotros no somos gobernados. Somos obedientes. Es más fácil. Es lo mismo, pero no, nos pega menos. Ahora, el asunto es de que cuando nosotros vemos que Dios hace caer en sueño profundo a Adán y toma de sus costillas la que sería su mujer. Dice la Biblia que tomó de sus huesos una costilla, de su costado una costilla, y formó a la mujer y se la presentó. Y Adán le dijo, esta será llamada varona. No se llamaba Eva originalmente. Después que empezó a ser madre, se la llamó Eva, porque eso significa madre de los vivientes. Pero hasta entonces era varona, porque Adán dijo, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Como fue tomada del varón, se llamó varona. ¿Sí? Bien, fíjense que también ahí tenemos que aprender algo, porque los seres humanos somos tan susceptibles a cometer errores conforme a lo que Dios ha ideado, que nos desviamos sin querer muy rápido de lo que Dios nos manda. Observemos detalles prácticos. ¿De dónde tomó un hueso Dios de Adán para hacer a Eva? De la costilla. Fíjense que no la tomó de la cabeza, un hueso, para que la mujer no diga... Yo soy la que te va a decir qué es lo que tenés que hacer. ¿Sí? Para que quiera gobernar. Mire, Dios nos hizo a todos en igualdad de condiciones. No es más la mujer, no es menos el varón, no es más el hombre, no es menos la mujer. Estamos en igualdad de condiciones ante Dios. Ahora tampoco Dios tomó de un hueso de su pie para hacer a Eva, para que el hombre no la pisotee y diga, vos estás bajo mis pies y vas a hacer lo que yo te mande. Igualdad de condiciones. Ahora fíjense el detalle, varones. La tomó de una costilla de cerca de su corazón para amarla y cerca de su brazo para protegerla. Tenemos que aprender que ese es el privilegio que Dios nos da con respecto a las mujeres. El cuidado y el amor, el cuidado protector y el amor sincero. Hizo Dios a la mujer, al hombre, y los puso en el huerto del Edén para que ellos allí vivieran como reyes. ¿Cuántos frutales conocemos nosotros hoy que se pueden comer y da gusto comerlos? Bueno, todos esos árboles estaban allí en el huerto. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, miren, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero en el centro del huerto, en el centro del jardín,
habían dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida y de la muerte. Le dijo, coman de todo, menos de esos dos árboles, porque el día que de ellos coman, van a conocer el bien y el mal y ciertamente morirán. Y no estaba hablando de la muerte física, sino que estaba hablando de la muerte espiritual, que es peor. Resulta ser de que Adán y Eva estaban allí haciendo sus funciones. Adán aparentemente estaría trabajando y se descuidó con Eva. Y un día se encontró Eva sola y la serpiente, que era astuta, dice la Biblia, el diablo la tomó, Satanás. Satanás, justamente la palabra Satanás significa engañador. Y Satanás, el engañador, llegó a Eva a través de la serpiente y se fue y le engañó. Ahora, varones, ojo con lo que hacemos con nuestros hogares. Ustedes van a decir, este hombre es feminista. No, es que muchas veces hemos pervertido los principios. Cuando nosotros descuidamos nuestros hogares se sufren las consecuencias, ¿sí? Primero, ¿qué hacía la serpiente en el jardín si no tenía que estar ahí? Un problema que nosotros tenemos bien interesante en África es que los hombres son muy machistas. Y un pastor, un misionero, le pegó una frenada a un pastor de África porque él creía que lo que él estaba haciendo estaba bien. Entonces le dice, si usted cree que está bien lo que usted dice, dígame por qué está descuidando a su familia. Y le dio como para que tenga, ¿no? El asunto es de que, ¿qué hacía la serpiente ahí, en el huerto, cuando era el lugar que tenían que tener Adán y Eva? Los animales podían estar fuera, en el huerto tenía que estar Adán y Eva. Resulta ser de que la serpiente la ve sola a Eva, sola. ¿Dónde estaba Adán si tenían que andar juntos? Miren, no es una charla de matrimonio, pero tenemos que avanzar para que nos demos cuenta cómo empieza la historia. Eva estaba sola, la serpiente la llama, la engaña, el engañador Satanás la engaña y le dice, ¿con que Dios te dijo que no pueden comer de todos los árboles del Edén? No, dijo Eva, de todos los árboles podemos comer, menos de este y de este. Fíjense cómo el diablo la fue preparando para hacerla caer. ¿No pueden comer de todos los árboles? Sí, de todos los árboles podían comer, solo menos de dos. Pero entonces él le dijo, claro, porque Dios es un piola, es un vivo, Él sabe que si ustedes comen van a conocer el bien y el mal. Pregunta, ¿para qué quería conocer Eva y Adán el mal? ¿Cuál era el beneficio de conocer el mal? Si solamente conocían el bien. Ahora, come Eva. Viene Adán al rato, le dice, ¿sabés que probé, Adán? Probé de la fruta, está buenísima, es agradable a los ojos, es agradable al paladar, y no pasa nada. Y le da de comer a Adán, y Adán come. Y fueron abiertos sus ojos para conocer el mal. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y el tema era que Dios todos los días se paseaba con ellos en el jardín, en el huerto, y hablaba, qué bueno lo que dijeron recién, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, así dice la Biblia, cara a cara. ¿Ah? Eso era lo que Dios hacía con Adán y con Eva. Y el plan de Dios era que ellos, a los que vinieran después de ellos, les dijeran quién era ese Dios. Ese Dios amante, ese Dios proveedor, ese Dios que les daba todo lo que ellos necesitaban. Solamente Dios quería que ellos les dijeran a todas las descendencias lo que había pasado. Resulta ser de que Adán comete el pecado, se da cuenta que está desnudo y le dice a Eva, viene Dios en cualquier momento y estamos desnudos. Corrieron a agarrar hojas de higuera y se cosieron delantales. Ahora, ¿dónde se usan los delantales? Pero el delantal como tal, por delante, justamente la palabra delantal quiere decir que se usa adelante. Resulta ser de que se hizo un delantal y se cubrieron adelante, pero el resto de la desnudez no la cubrieron. Pero yo estaba preocupado de lo que se veía. Entonces llega Dios y los busca. ¿Dónde estás, Adán? Y aquí quiero explicar lo que yo les iba a decir recién cuando nos ponemos a luchar contra Dios. Hay atributos que son inherentes a Dios, que solo Dios los tiene. Ningún otro ser creado en el universo lo tiene. Esto es solo inherente a Dios, que le corresponde solo a Dios. Uno de esos atributos es que Dios es omnisciente. Y cuando decimos la palabra omnisciente, quiere decir que tiene toda la ciencia, lo sabe todo. ¿Saben que Dios sabe lo que ustedes están pensando? ¿Sí? La misma Biblia lo declara más adelante. Antes de que la palabra esté en tu boca, yo ya lo sé.
Antes que lo digamos, Él ya lo sabe, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras necesidades. ¿Y por qué se lo tenemos que decir? Y porque Dios sigue luchando con nuestro orgullo. Somos tan agrandados que no queremos doblarnos para pedirle a Dios. Por eso es que tenemos que orar, entre otras muchas cosas. Ahora bien, la omnisciencia de Dios. Dios sabía que Adán y Eva habían hecho lo que habían hecho, pero les dio la oportunidad de arrepentirse. Si se hubieran arrepentido, quizás la historia cambiaba. Y no quisieron hacer caso. Otro de los atributos inherentes de Dios es que Dios es omnipotente. Quiere decir que todo lo puede. Dios es omnipresente. Él puede estar en todos lados a la vez. Nosotros no, nosotros estamos limitados en el tiempo y en el espacio. Si estoy acá no puedo estar en otro lado. Cuéntenmela a mí, todo lo que he viajado para llegar acá. Y que si hubiera sido Dios ya hubiera llegado en un toque, ¿no? Recién estaría saliendo de donde viene. Bueno, pero eso le toca a Dios. Entonces son los atributos inherentes a Dios. Solo Dios es el que los tiene. Y quiero decirles algo que los va a sorprender. Dios no tiene amor. Bien. Dios no tiene amor. Dios es amor. Es diferente, es muy diferente. Nosotros tenemos amor, pero Dios es amor. Y si ustedes conocen algún abogado por acá, les voy a decir cuál es el último atributo. Dios es justicia, justo. No hay ni un pecado en él. Qué conceptos de justicia, ¿no? Si nosotros pudiéramos manejar los principios de justicia que maneja Dios. Dios es justo, no va a hacer nada incorrecto, nunca va a hacer nada incorrecto. No va a hacer nada ni porque Él tenga bronca, que Dios es un Dios de amor, un Dios que es amor, ni porque Él tenga intereses. Él va a hacer lo que corresponde. Esa es la justicia de Dios. Ahora bien, hermanos, ese Dios que es todo lo que acabo de explicar, los ve a Adán y a Eva y les dicen, ¿qué hicieron? ¿Por qué hicieron esto? Quería ver qué excusa ponían ellos. Y tengo un cuñado que es pastor en la provincia de San Luis y él me dice, Leopoldo, desde que se inventaron las excusas, se terminaron los responsables. Porque para todo hay excusas. Ay, pastor, perdóneme, no lo hice porque... No lo hizo porque no quiso. Sí, sabe que yo caí en este pecado porque no me di cuenta, como si el pecado fuera un pozo que caemos. No nos caemos, nos metemos, vamos al pecado, no es un pozo. Y resulta que no es que no nos damos cuenta, lo hicimos porque quisimos y ponemos excusas. Entonces, agarra a Dios y lo encara a Adán porque era el responsable. La mujer que me diste. La culpa la tenés vos, Dios, por haberme dado a esa mujer. Antes había hecho varona, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se olvidó de amarla y se olvidó de protegerla en ese momento, ¿no? La abandonó y la mandó al frente. La mujer que me diste, primera excusa. La encara a Eva, la serpiente. Dios, si vos no hubieras hecho la serpiente, así somos nosotros. Siempre la culpa la tiene Dios. ¿Nos damos cuenta? No nos hacemos responsables de nada. Porque decimos, y si Dios hubiera estado ahí... Una vuelta una persona dice, yo no puedo creer en Dios. Alguien le estaba hablando, dice, yo no puedo creer en Dios. ¿Por qué? Le dice esta persona. Porque si Dios existiera, los niños no morirían en el mundo de hambre. Cuéntenos a nosotros lo que es en África si se mueren los niños de hambre. Los niños no morirían de hambre si Dios existiera. Y esta persona muy acertadamente le dice, ¿sabe usted por qué mueren los niños de hambre en el mundo? No, a ver, ¿por qué? Porque usted quiere. ¿Cómo dice? ¿Cómo porque yo quiero? Porque en vez de estar quejándose contra Dios, usted tendría que estar haciendo algo para que un niño no muera de hambre. Entonces los niños mueren de hambre porque usted quiere. Entonces, siempre la culpa la tiene Dios. ¿Me explico? Le echamos la culpa a Dios de todo. Y el plan de Dios, lo único que quería con el hombre, miren qué tarea hermosa que le dio, ponerle nombres a los árboles, a los animales, disfrutar de todo lo que le había dado, y que cuando nacieran sus hijos les dijeran, nosotros somos los descendientes, los hijos del Dios de amor, el que nos cuida, que nos provee, que nos protege. Y fíjense qué diferente fue la historia para Adán y Eva cuando se fueron afuera del huerto. Un hijo mató al otro. Y no le contaron a su herencia quién era ese Dios. Contaron algunas cosas, de a poco se fueron olvidando y ya se empezó a perder la misión. Ahí comenzó la misión. Se empezó a perder la misión que Dios le había dado a los seres humanos. Adán y Eva fallaron en esa misión.
Hago un paréntesis, sé que me dieron 40 minutos, pero quiero enseñarles esto porque es muy importante. Cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, hicieron túnicas delantales de higuera, de hojas de higuera. Dios dijo, no, esto no les alcanza, muchachos, están más de la mitad desnudos. Voy a cubrir su vergüenza, porque ya sentían vergüenza. El pecado nos acarrea vergüenza. Sentían vergüenza, entonces Dios dijo que le tuvo que hacer túnicas de pieles. Saben que esa fue la primera vez que hubo derramamiento de sangre sobre el planeta Tierra. Un cordero que no tenía nada que ver con la situación, lo tuvo que tomar Dios, sacrificarlos para hacer túnicas para cubrir el pecado de Adán y de Eva. ¿Sí? Porque Dios no tenía una peletería en donde tenía pieles colgadas para hacer túnicas. Tenía creación y en la creación habían animales vivos y le tuvo que sacar la piel a un cordero, un animal que no tenía nada que ver, pero sin embargo tuvo que sacrificarlo porque era necesario cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Recuerden que Dios tiene el concepto que somos lo máximo de su creación. ¿Sí? Entonces Dios decidió sacrificar algo por amor a lo máximo de su creación. Pasan los años, pasa el tiempo y los seres humanos hacen sacrificios y les cuento esto para que entendamos de dónde viene esto de derramar sangre, por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario derramando su sangre. Porque cuando pasan los años, los distintos pueblos, si ustedes vean cualquier pueblo primitivo de la tierra, ellos hacen sacrificios de animales y derraman sangre. Yo vivo en una zona donde hay mapuches y tehuelches, y ellos tienen lo que le llaman el camaruco, y el camaruco sacrifican animales para expiar sus pecados, para limpiar sus pecados, ¿sí? Y para proteger la tierra y todo esto. Bueno, era lo que se venía haciendo a lo largo de las edades. Y resulta ser que llega el momento en que viene Jesús el Señor a la tierra, pega un salto, pero luego vuelve atrás. Llega Jesús el Señor a la tierra y Juan el Bautista dice: he aquí que viene hacia mí el que yo les dije que era antes que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Porque era antes que yo y es más grande que yo. Este es el del que se dijo que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Observemos el detalle. El primer Cordero cubrió el pecado. Jesús, el segundo Cordero, el postrer Cordero, el Cordero de Dios, cuando murió en la cruz del Calvario y cuando su sangre fue derramada, la sangre, la vida de ese Cordero entregada por nosotros no cubrió el pecado, lo quitó. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso tenemos que anunciar. Eso es lo que Dios quiere. Pero resulta ser que me vuelvo ahora para atrás. Adán y Eva fallaron, sus hijos, uno lo mató al otro. La humanidad siguió en una actitud de maldad y cada vez era más maldad, al punto que Dios miró y dijo: si yo no paro esto, se van a exterminar entre ellos. Entonces voy a raer de la tierra a la humanidad, pero voy a dejar una familia, Noé. Todos conocemos la historia de Noé, como su familia fueron los únicos humanos que quedaron sobre la tierra. Dios lo hizo con el propósito de que Noé, al ver el amor, la protección y el cuidado de él, de Dios, con su familia, por su fidelidad, pudiera cambiar la historia de la humanidad. Sale, baja el agua, pasa el diluvio, baja el agua, Noé sale con sus hijos y se extienden por la tierra y empieza otra vez la humanidad a hacer su obra de maldad y nadie anuncia a Dios. Nadie se acuerda de Dios. Todos viven tan enfrascados en sus propias vidas, preocupados en sus propias necesidades, ocupados en sus propias maldades, que se olvidaron de decir: Dios nos trajo hasta aquí, Dios nos bendijo, Dios nos ha dado vida. Somos la herencia de la compasión de Dios que tuvo cuando no mató a toda la humanidad, sino que dejó a Noé para que viviéramos. Se olvidaron y prepararon el camino para un tercer acto de maldad, de rebelión contra Dios. Los hombres se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿y por qué tenemos que depender de Dios para llegar a su trono? ¿Por qué tenemos que pensar que la única forma en que podemos llegar es como Dios lo ha dicho? Vamos a construir una torre. Y empezaron a cocinar ladrillos y empezaron a hacer una torre inmensa. Dios dice: si no los paro a estos, van a creer que lo van a lograr y finalmente voy a tener que hacer algo mucho más bravo. Entonces los frenó y la única forma que encontró de frenar el que se pusieran de acuerdo,
que hoy en día le podemos llamar humanismo, porque creemos que el ser humano es más importante que Dios y que todo lo logramos porque somos buenos humanos. Bueno, en aquel tiempo Dios la única forma que encontró de frenarlos, no es la única, es la más creativa, es confundiendo las lenguas. De allí dice que el que estaba al lado del otro no podía entender lo que decía. Se confundieron tanto las lenguas que se desparramaron por todo el mundo y no se ponían de acuerdo. Entonces se separaron por lenguas y empezaron a hacer sus familias. De ahí es que al día de hoy nosotros tenemos más de 6.800 idiomas y dialectos. ¿Lo sabía? Más de 6.800 idiomas y dialectos. Todo comenzó allí en Babel. Y Dios lo único que quería era que ahora ya no le predicaba a una masa de gente, no quería que todos dijeran Dios, sino que cada uno individualmente pudiera anunciar a Dios en su propia lengua. Y resulta ser que otro fracaso. Parece que Dios es un fracasado, ¿no? No es que Dios es fracasado, nosotros somos desobedientes. Ese es el problema. Entonces resulta ser de que Dios dice, bueno, ya está, la gente, cada uno hace lo que se le da la gana, voy a mirar en especial a alguien, a algún pueblo que me quiera servir. Y miró al pueblo más débil de la tierra, al sometido, al esclavizado, al que no tenía nada de qué agrandarse, y lo escogió para que fuera su pueblo y para él ser su Dios. Y escogió a Israel. No lo escogió por bonitos, no los escogió por inteligentes, no los escogió por su grandeza. Los escogió porque los vio los más pequeños del mundo, los que eran desheredados de todo, nadie los quería, eran esclavos, vivían porque eran esclavos y le eran útiles a otras culturas. Y entonces dice, yo voy a ser su Dios y ellos se van a dar cuenta, el mundo se va a dar cuenta que ellos creen en un Dios poderoso. Cuando ellos lo anuncien, cuando vean sus obras y las obras que yo hago con ellos, el mundo va a creer. Y Israel contento porque Dios era su Dios, libraban batallas y vencían, de la nada hacían maravillas, y resulta que se creyeron que a Dios lo tenían para que los mimara a ellos nada más. Y se olvidaron que el plan era que Dios los estaba mandando para que lo anunciaran a Él. Dios quiere que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, lo adoren. Y acá vemos otro más fallando, Israel. Y ya Dios dice, ¿qué otra oportunidad le doy a la humanidad para que me anuncie, para que digan quién soy? Por eso el título de la predicación es la responsabilidad y el privilegio. Se les dio una responsabilidad y tenían un privilegio, pero todos se han quedado en el privilegio de decir, tenemos la pertenencia de Dios. Dios está con nosotros, pero no hicieron nada. Y resulta ser de que llega el punto en que Dios dice, no, los humanos evidentemente nunca van a entender la lección, voy a mandarles a uno que va a dar la lección, el que estamos hablando en el versículo 14, el pequeño. ¿Cómo Dios no nos va a entender si Él se hizo como uno de nosotros? Para que nadie tenga la excusa de decir, Dios no me entiende, porque Él nunca fue humano. Dios se hizo humano. Acá tenemos el primer misionero, no internacional, interestelar podemos decir así. Dejó su trono de gloria en el cielo para venir a vivir aquí. No sé con qué lo puedo comparar, es como si le pidiéramos a Máxima Zorrilleta que deje su reinado allí en Holanda y se venga a vivir a una villa aquí en Argentina. Y mire, y va a ser más fácil para Máxima que para Dios, pero Él lo hizo. Eso se llama amor. Y Él nos dio una lección de lo que es renunciar para servir. Y se hizo como el más pequeño de todos, pero en definitiva era el más grande. Y entonces ahora sí, Dios dice, aquí está mi hijo, óiganlo a Él, escúchenlo a Él y sigan sus enseñanzas. Él les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cuando ustedes no tengan fuerza, Él va a ser su fortaleza. Cuando ustedes no tengan capacidad, Él va a ser su inteligencia. Cuando ustedes no sepan para dónde ir, Él va a ser su guía. Ese es Jesús. Y aquí se jugaron la carta máxima, el as. Cuando el Señor se iba, ahora sí, Mateo 28,
Él dijo, id y predicad. Fíjense que el id es siempre presente, ¿sí? Y no es que si quieren, es imperativo. Es un verbo que está en imperativo y es presente siempre. O sea, ¿cuándo tenemos que ir? Ahora. Y mañana, también mañana. Y ayer también tendrías que haber ido. ¿Me explico? Es siempre presente. Ahora él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la tarea que dejó a la iglesia del Nuevo Testamento, que nosotros somos sus herederos. Observemos la iglesia. ¿Lo estamos haciendo? Y pensamos en Adán y Eva, qué cabeza dura, cómo hicieron lo que hicieron. Pensamos en Noé y su descendencia, cómo no se dieron cuenta, mirá, Dios les dio la oportunidad. Y pensamos en los de la Torre de Babel, si se pusieron a hacer ladrillos era porque estaban sobrados de tiempo y de economía y quisieron confiar en sus fuerzas. ¿Cómo no se dieron cuenta? Qué cabeza dura los israelitas. ¿Cómo no se van a dar cuenta que Jesús, el Mesías prometido, es Jesús el Señor, el Cristo, el que vino a darnos vida? ¿Cómo no se dan cuenta y ni siquiera lo sirvieron? ¿Y la iglesia? ¿Cómo estamos? Y entonces tenemos que surgir algunos que decimos, vamos a hacer misiones, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y creemos que es una moda y que le toca a ciertos privilegiados hacerlo. Solamente es que nos cayó la ficha y nos dimos cuenta que no lo estamos haciendo, que necesitamos hacerlo. El Señor dice en una parte en su palabra, me viste hambriento y no me diste de comer. Me viste desnudo y no me cubriste. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en las cárceles y no me visitaste. Estuve enfermo, no me fuiste a ver. Señor, pero ¿cuándo que es que te vimos así? Y el Señor les respondió, por cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Anoche cantamos como 10 veces esa canción en una iglesia en donde estuve compartiendo la palabra. Y yo les digo, somos el pueblo de Dios. Ustedes conocen esa canción, esa alabanza, ¿no? No. Hay una canción que dice, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Eso dice la canción en una parte. Es cierto, es un privilegio, somos un pueblo especial. Hemos sido llamados para anunciar. Pregunto, ¿cuántas personas han aceptado al Señor a través suyo en el día de hoy? ¿A cuántos le hablo de Dios hoy? Que esa persona pudiera decir, reconozco en Dios al Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, el Dios que es amor, el Dios que es justo. ¿A cuántos le pudieron hablar hoy para que digamos somos el pueblo de Dios? ¿Lo hicimos? Sí. Bien. ¿Cuántos somos el pueblo de Dios? ¿Qué necesidad tenemos de dar a conocer a Dios? Es esto lo que tenemos que hacer, nada más que esto. Quiero darles algunos datos estadísticos que les pueden servir. Nacen por día 5 personas por segundo. Miren cuántos nacieron desde que estamos acá. 5 personas por segundo nacen todos los días, ¿no es cierto? Mueren casi 3 personas por segundo. Casi, no llegan a 3 personas por segundo. Por eso que la población se va multiplicando tan rápido, lo que llamamos explosión demográfica. La gente van naciendo más que los que mueren. O sea que nosotros en un segundo tenemos, si no hablamos rápido del Señor, tenemos una pérdida de 2 personas por segundo que no han conocido a Cristo. ¿Saben cuántas personas mueren en el mundo sin conocer al Señor, sin saber siquiera que Jesucristo estuvo sobre la tierra, sin saber que existe la Biblia y sin saber que Dios los ama? ¿Saben ustedes cuántas personas mueren por día en esa condición? Entre 127.000 y 134.000 personas. ¿Cuántos habitantes hay en Bahía Blanca? ¿Cuánto? 300.000. Es como que en 2 días se nos murió todo Bahía Blanca, pero no conocieron al Señor. ¿Qué nos pasó?
¿Qué diferencia tenemos de Adán, de Eva, de Noé, de los de la Torre de Babel, del pueblo de Israel? ¿Qué diferencia estamos teniendo nosotros con ellos? Saben que nuestra gran ventaja es que Jesucristo vino y murió, y nosotros lo único que tenemos que hacer es anunciarlo. Señor, no sé, no te hagas problema cuando no sepas qué decir, yo voy a poner palabras en tu boca. Señor, yo no lo he hecho nunca, no sé qué decir, pero tampoco tengo el coraje. Yo te voy a acompañar, yo te voy a dar nuevas fuerzas. Ninguno de los que estamos acá nacimos cristianos. Un día nos tuvimos que dar cuenta que nuestra situación, nuestra vida no nos llevaba para un buen fin y decidimos optar por Cristo. Yo no nací pastor. Miren, yo a los 18 años, por primera vez, a los 18 años tuve una Biblia en mis manos. Yo no sabía lo que era la Biblia. Y me acuerdo que me puse a leerla porque llegó a mi casa, porque mi mamá compró una, y yo la leía como un libro, no entendía nada, pero algo había que me atraía. Ahora, yo no nací pastor. Tuve que entender lo que Dios quería, Dios fue tratando conmigo, pero saben que yo estoy convencido de que Dios nos está llamando a todos para algo. Dios tiene planes para nosotros. Usted no nació porque sí nomás. Usted no está en la vida solamente para haber nacido, crecido, desarrollarse, estudiar, ponerse de novio, de novia, casarse, tener hijos y luego morir. No, usted no nació para eso. Usted nació con propósitos de parte de Dios. ¿Le hemos preguntado qué planes tiene Dios para nosotros? Más allá de hacer lo que estamos haciendo, que yo no estoy diciendo ninguno está haciendo algo que es incorrecto, estoy diciendo que no es solo eso para lo que Dios nos llamó. Ahora es el tiempo de nosotros, hermanos, si ustedes se dan cuenta, hermanas, es el tiempo de nosotros, el de la iglesia, y el tiempo de la iglesia en el que nosotros estamos viviendo, que tenemos que empezar a decir, Dios, te amamos de tal manera que te queremos dar a conocer, para que toda tribu, nación y lengua te puedan servir y te puedan adorar. ¿Nos damos cuenta de dónde nacen las misiones? Desde Adán y de Eva. Y Dios la viene intentando. Y hoy nos toca actuar a nosotros. Estamos en el escenario. O actuamos o se nos va el tiempo y nos vamos de este escenario a través de la puerta de la muerte, salimos de este mundo y se terminó nuestra posibilidad. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Es que yo no me di cuenta. Miren, ustedes hasta hoy quizás eran inocentes de no saber que es una responsabilidad el anunciar a Cristo. Es un privilegio el anunciar a Cristo. Pero hasta hoy eran inocentes de no saberlo. Ahora ya son netamente responsables. Lo lamento por ustedes, no era mi intención, pero es el plan de Dios. Ustedes ahora ya saben que misiones, como decía el pastor hace un momento, se hacen con los pies de los que van, con las manos de los que dan y con las rodillas de los que oran. Así se hacen misiones. No podemos ir nosotros si no tenemos un respaldo económico y un respaldo de oración. Saben que nosotros los que estamos trabajando en las misiones somos los que tenemos mayor confrontación con los espíritus que el diablo manda sobre un lugar. Nosotros somos los que los que conocen un poco el tema, permanentemente estamos luchando lo que se llama guerra espiritual. ¿Saben por qué? Porque nosotros vamos a lugares en donde el diablo ha reinado y ha gobernado. Y si fuera poco que el diablo está en aquel lugar, tiene sus representantes humanos. Nosotros cada 2 por 3 recibimos una maldición de un brujo, de un médico brujo, nos envenenaron a una misionera. ¿Se los cuento? ¿Sí? Qué chusmas que son. Bueno, está bien. No les voy a contar nada de mi vida porque ustedes se lo van a contar a todos. Saben que en una oportunidad una misionera ya estaba trabajando en el campo misionero, ¿no? Y esta misionera fue invitada a cenar a la casa de una familia de la aldea, de la tribu, y la acompañó uno de los pastores, que era pastor de ella, una mujer que hizo una tarea increíble, esa mujer. Y resulta de que van a comer a cenar a la casa de esta familia. Y cuando terminan de cenar, al poquito de terminar de cenar, la misionera se empieza a sentir descompuesta. Y le dice al pastor, que los había acompañado hasta la casa de esta persona que querían llegar a su vida para hablarle del Señor, le dicen, mire, yo me voy a ir porque me siento un poco descompuesta, ¿no les molesta? Sí, ¿se quiere que la acompañe? No, voy sola porque iba tan descompuesta que ya vomitaba. Si le da un poquito de asco, discúlpeme, pero es así la historia.
Entonces se va sola y llega a la choza donde tenía que estar ahí y se acostó, pero no alcanzó a acostarse y empezó a tener esas ganas de vomitar y dice, si vomito acá el piso era de tierra, del olor que va a quedar. Entonces rápido salió afuera a vomitar afuera y justo ve una tinaja de barro afuera, pegado a la choza, y fue y vomitó ahí, porque dice, tampoco queda bien que esté vomitando por todos lados, después vengo y lo limpio. Y se fue a la habitación de nuevo, la habitación que es la cama, sí, la habitación, no hay divisiones. Se acuesta y se quedó profundamente dormida, y cuando se despertó, estaban ya levantados en la casa, a la mañana siguiente se despertó, y estaban levantados en la casa del pastor y le dice, pastor, discúlpenme, dice, anoche me levanté, me vino porque estaba muy descompuesta, dice, y llegué acá y vomité, dice, y sabe que yo voy a limpiar, yo ahora voy a ir a limpiar rapidito lo que yo vomité. No, 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 hermana, déjelo, le dice. No, es que voy a ir a limpiar. No, hermana, no, déjelo, le decía el pastor, el nativo. Dice, pero es que no está bien que usted lo limpie. No, ya no hace falta limpiarlo. Dice, venga. Fueron al patio, a la vuelta, donde había estado la tinaja, y resulta ser que las gallinas tempranito se levantaron a comer el vómito. Todas las gallinas muertas. Todas. Eso lo vivimos. Dios libró a esta mujer. ¿Cómo le hizo efecto a las gallinas? Lo que ella vomitó, ella no la mató. Entonces nosotros sabemos de qué hablamos, que estamos luchando contra el diablo. Nos vienen y nos maldicen de frente mar, como diciendo, vos te vas a ir de acá, te vas a morir, y bueno, nos hacen unos conjuros. Pero mayor es el que está con nosotros, el que está con ellos.